Dios me los bendiga a todos. Agradecidos estamos primeramente con Dios. Él es el autor, el dador de la vida. Y siempre también agradecidos con ustedes. Gracias con cada uno de los líderes, colíderes y anfitriones de células porque hacen un trabajo muy bueno. Bueno, algunos hacen un trabajo mejor que otros, ¿no? Tenemos los líderes que están cada semana animando a su célula a que estén pendientes, le están pasando el enlace. Así que todos los hermanos de las células que tienen líderes que están pendientes de ustedes, ustedes tienen un tesoro. Dios los ha bendecido con líderes que los aman. Valoren a sus líderes, por favor. Sean agradecidos con ellos también. La Biblia enseña eso, que debemos de dar gracias a aquellos que nos comparten la palabra. Mire, no lo he hecho y no lo había pensado. En este momento se lo quiero decir. Casi siempre es el líder el que está llamando, ¿verdad? Hermano, ¿qué pasó? No ha venido, no está reportando la asistencia. ¿Qué le pasó? ¿Qué le parece si esta semana cambiamos eso? Y ahora usted, como miembro de la célula, le escribe o le llama a su líder, no para reclamar nada, sino para agradecerle. Yo quiero agradecerle a usted porque de verdad se ha preocupado por mí, por cada vez que me llamó, por cada vez que me escribió, por enviarnos cada semana el estudio. De verdad, muchas gracias por eso. Es un detallito, pero es bíblico el dar gracias a los que nos comparten la palabra de Dios a nosotros. Así que usted tiene la dicha de ser parte de una célula, de tener un líder, una persona que está allí pendiente de su crecimiento espiritual. Muy bien, vamos a entrar ya en materia. Hoy veremos la lección número 29 de todo el programa de consolidación. Estamos estudiando la serie Milagros Asombrosos. Recuerde que esto son los milagros más grandes de toda la Biblia. Hay muchísimos, pero hemos tratado de sacar así los más tremendos para de ahí pues aprender algunas cosas para nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. El tema de hoy, el milagro de hoy, es el de los cuervos, la harina y el aceite. Este es un milagro tremendo y cada uno de estas, tanto los cuervos como la harina y el aceite, tienen enseñanza para nosotros. Así que vamos a ver esto en Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, del 1 al 9. Los cuervos, la harina y el aceite. Dice la palabra de Dios así: Elías predice la sequía. Elías era un profeta de Dios quien predijo una sequía fuerte que se vendría durante los siguientes años. Dice: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En otras palabras, no va a llover ni a caer rocío hasta el día que yo vuelva a decir que va a llover. Tremendo. Verso 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, Dios le habló a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos, por eso se llaman los cuervos. Dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Ándate de ahí, de la montaña donde estaba, ahora a una ciudad, a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios primero le había dado orden ¿a quién? A los cuervos. Luego acá Dios le da orden a una viuda. Dice, le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. La viuda estaba recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela,
él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Vamos a leer allí, luego revisaremos unos versículos más. Dios y Padre nuestro, te rogamos, bendice nuestras vidas a través de la palabra. Que el estudio de esta noche sea enriquecedor, sea de mucha bendición para nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Los cuervos, la harina y el aceite. Dice, en este estudio vamos a considerar otros grandes milagros obrados por Dios. En el primer milagro Dios usó a unos cuervos para alimentar al profeta Elías. En el segundo caso Dios usó a Elías para alimentar a una viuda y para resucitarle al hijo de esta viuda. El estudio de hoy se titula Los cuervos, la harina y el aceite. Conozcamos el primer milagro. ¿Cuál es el primer milagro? El de los cuervos. Dice, Elías era un profeta de Dios. Para los que no saben qué es un profeta es un hombre, o mujer también podía ser, la Biblia habla de profetisas. En el caso de mujer se llama profetisa y hombre profeta. Es una persona que habla de parte de Dios. La palabra profeta viene de una palabra griega que es profetés. Y profetés quiere decir hablar en lugar de otro. O sea que el profeta es uno, como cuando uno le dice, digamos que la mamá le dice a su hijo, ven hijo acá, anda y dile a la vecina que por favor me preste una libra de arroz. Un ejemplo. Entonces, ese niño, después de haber oído a la mamá, si se va a donde la vecina a decir el mandado, ¿verdad? A hacer el mandado, en ese momento el niño está haciendo el papel de profeta, porque está diciéndole lo que la mamá le dijo. Entonces, vecina, dice mi mami si le puede prestar una libra de arroz. Y la vecina va a decir si tengo o no tengo, yo no soy tienda, vaya a comprar, lo que sea. Pero en ese momento el niño que lleva un recado, que va a decir lo que le dijeron que diga, él está haciendo el papel de profeta. Ahora entiende, si dice que Elías era un profeta de Dios, ¿cuál era el trabajo de Elías? Decirle al rey, a la viuda, a cualquiera, lo que Dios le decía. Cuando Dios le daba palabra a Elías, Dios le decía, dile al pueblo de Israel, dile a tal persona. Entonces el momento que Elías iba y le decía, dice Jehová, en ese momento estaba profetizando. ¿Ya? ¿Qué es un profeta? Un profeta de Dios, una persona que habla de parte de Dios al pueblo. Ahora, cuando cualquier persona en la actualidad coge ¿la Biblia qué es? La palabra de Dios. Y cuando empieza a decirle a la gente lo que dice la Biblia, ¿qué está haciendo? Está profetizando. Pero si la persona se pone a hablar como si cree que está predicando, pero empieza a hablar de sí mismo y dice, verá, y yo soy esto, y yo soy karateca, y yo soy lo de acá, y todo lo que habla es de sí mismo, y no habló de Dios, no es un profeta. El profeta o el mensaje profético es el que se fundamenta en la palabra de Dios. Si estos estudios que yo estoy dando son basados en lo que la Biblia dice y lo que estoy es explicando lo que la Biblia dice, son estudios proféticos, porque estoy hablando de lo que la Biblia dice. Si me pusiera a hablar de otra cosa, de cosas que no tienen que ver, es cierto que en algún momento uno usa un testimonio, un ejemplo, pero para reforzar esto. El énfasis de nuestros estudios son que la gente conozca la palabra de Dios y eso es profetizar. Dice que Elías era un profeta, él fue usado por Dios para predecir una sequía que duró 3 años y medio. Durante 3 años y medio no llovió ni cayó el rocío siquiera de la mañana, de la madrugada, absolutamente nada. Imagínense una sequía así de fuerte. Ahora, dice que él fue usado para predecir. Hay gente que cree que solamente se llama profeta el que dice
de parte de Dios o habla, pero prediciendo. ¿Qué es prediciendo? Cuando dice lo que va a suceder. Cuando un profeta puede decir lo que va a suceder como lo que Dios ha dicho, y no necesariamente de algo que va a suceder, sino de algo que está pasando. También uno puede profetizar de lo que pasó. Cuando yo estoy predicando de la burra de Balaam, como lo hicimos la semana pasada, estábamos hablando no de algo que va a pasar. Esa burra ya habló, eso es pasado. Pero al yo estar predicando lo que pasó en la Biblia, estoy hablando de la palabra de Dios. O sea, se puede profetizar del pasado. Pero algunos se confunden y le llaman profecía a cuando la persona dice va a venir tal cosa de aquí a 3 meses, de aquí a un año. Entonces, es profecía en primera parte porque la persona está hablando de parte de Dios. Pero el momento que dice algo que va a suceder, ahí no está actuando el don de profecía. Ahí está actuando el don de ciencia, el don de conocimiento, cualquier otro don, pero no el de profecía. Peor, cuando hay personas que dicen, así te dice el Señor, o más que eso. En algunos casos dicen, Dios me está mostrando que tú estás viviendo en adulterio o en fornicación. Y la persona dice, nadie sabe eso. ¿Cómo supo usted? Dios me lo reveló. Entonces hay gente que dice, le profetizó, porque dicen otras palabras como le adivinó. En ese momento no está operando el don de profecía, sino el don de ciencia. El don de ciencia es el don a través del cual Dios le muestra a una persona cosas secretas que solo Dios sabe y la persona. Ese es don de ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, como a veces los predicadores tienen ese don, la gente se confunde y dice, él es profeta porque le dijo lo que iba a pasar. Pero ya usted sabe que es un profeta, uno que transmite un mensaje de parte de Dios hacia las personas. Recuerde, la sequía duró 3 años y medio. Dice, Dios le ordenó a Elías que se fuera hacia el oriente a esconderse donde el rey Acab. El rey Acab era un enemigo de Elías. Este hombre odiaba a Elías. Y Dios le dice a Elías, mira, va a haber una sequía. Elías le dice, va a haber esto. El rey, imagínese, más enojado. Oye, ¿qué se cree? Y viene a decirme semejante palabra que no va a llover hasta que él diga qué se cree, ¿verdad? Pero Dios le dijo, bueno, ya como quiera, tú ya dijiste lo que tenías que decir, ándate a esconder al arroyo de Querit. Elías se escondió en el arroyo de Querit. Dice, Dios le dijo a Elías que para alimentarlo en ese arroyo, en ese escondite, como una cueva que había allí, Dios había ordenado a unos cuervos para que le llevaran comida. Y Elías se fue a ese arroyo sin argumentar, porque él pudo haber dicho, ¿quién me va a llevar la comida? Unos cuervos. Ay, Dios, esos animales tan asquerosos. Bueno, si quieres enviar un ave, ¿por qué no envías una paloma? ¿Por qué cuervos? Imagínense como que a nosotros nos digan en nuestros días, Dios le diga, te voy a dar de comer por un mes. Le he ordenado a unos gallinazos que te lleven comida. Dígame usted qué tan agradable es que vaya un gallinazo con un pedazo de carne allí y diga, aquí está, ahí le deje. Si de por sí el gallinazo es un animal asqueroso, maloliente, andan comiendo podredumbre, y que le lleve comida, pues los cuervos eran eso, eran aves de carroña y animales que comen carne, ¿no? Pero no se lavan el pico, yo no sé cómo sería, ¿no? Si le llevaban en una fundita, yo no sé eso. La cosa es que Elías, sin argumentar nada, fue y se quedó allá y no dijo, ¿quién? ¿Los cuervos? Yo no como de cuervos, yo como voy para allá, pero ya veré qué como. Pero de cuervos no voy a comer. No dijo nada, sino que se fue. El versículo 6 dice que los cuervos le llevaban pan y carne. Obviamente era más de un cuervo, pues uno le llevaba pan y otros, no sé cuántos eran, porque la Biblia no dice, le llevaban carne. 2 veces al día, mañana y tarde, la misma comida. Pan y carne. Cualquiera hubiera renegado, la misma comida todo el día. Ya, pues mándalo que traigan un langostino, que traigan un pulpo, que traigan alguna otra cosa, pero no que me traigan carne y pan. Bueno, esa fue la comida por 3 años. Bueno, no los 3 años, pero por un buen tiempo estuvo comiendo eso nada más. Pregunta, ¿usted hubiera estado dispuesto a comer carne llevada por cuervos?
así sinceramente, ¿usted hubiera estado dispuesto a comer carne llevada por gallinazos, por un animal así de desagradable? Las personas que conocen y aman a Dios aceptan cualquier bendición que sepan que proviene de Dios. El momento que Dios le dijo, yo he ordenado a los cuervos, Elías no tenía por qué darle asco. Elías no tenía por qué preocuparse, y si vienen con el pico sucio y eso me trae una enfermedad, ese ya no era tema de preocupación para Elías, porque Dios haría que esos cuervos, aunque el pico estuviera sucio, Dios lo desinfectaba. Y Dios haría que los cuervos nunca llevaran una carne podrida, vieja, de un animal que encontraron por ahí. Dios haría que la carne aparezca, yo no sé de dónde, ese ya es asunto de Dios. Pero lo que quiero allí, lo que quiero que entendamos, cuando Dios nos da una palabra, nosotros no tenemos que preocuparnos tanto por el cómo, el cuándo, el quién. Si Dios lo manda, vaya. Cuando Dios me llamó a mí al ministerio como pastor, yo recuerdo que tenía mi profesión. Yo estaba trabajando en lo que sabía hacer, en lo que había estudiado. Yo soy, y digo soy porque todavía lo sé hacer, no lo he hecho ya 20 años, pero yo sí puedo. Soy operador de máquinas de offset, que se llaman máquinas grandes de imprenta. Y yo trabajé en eso esos últimos años. Y entro al ministerio dejando mi trabajo completamente. Y saben, nunca pregunté, ¿cuánto me van a pagar? ¿Cómo es la casa donde voy a vivir? ¿Qué comida? ¿Me van a dar comida? ¿Voy a tener que comer bien allí o no? ¿Sabe por qué no lo pregunté? Porque yo ya tenía en mi corazón esa inquietud, lo del llamado. Había algo en mí que me decía, como de parte de Dios, te he apartado para el ministerio. Entonces, si Dios me estaba llamando, yo tendría que preocuparme, pero ¿y cómo y cuánto van a pagar? Dios hará. Y por eso es que nunca pregunté cuánto hay, cuánto me pagan. Después de que ya me fui, fue que me dijeron, verá, lo que te podemos dar, te vamos a dar es esto. ¿Sabe? Lo que me iban a dar, lo que me ofrecieron, era 5 veces menos de lo que yo ganaba. Póngale ahora más o menos como que una persona esté ganando un sueldo de $500 y se salga del trabajo para ir, y no porque lo botan, sino porque él renuncia para irse a trabajar donde le pagan 100 mensuales. Es una locura. No le mentiría si le digo que durante esos meses que estuve allá hubo abundancia de comida. No fue así. Pero le puedo decir, nunca nos acostamos sin comer. Medio mal comiditos, aunque sea un poquito de arroz, aunque sea un guineo con pan, algo había. O sea, siempre hubo algo. Y ahí estuvo Dios siendo fiel. Gracias a Dios no teníamos hijos, éramos nomás con mi esposa y como quiera los dos aguantábamos ahí, ¿no? No hambre, pero sí tal vez la incomodidad de no comer lo que uno quería. Eso sí, no había, uno soñaba con la comida buena, pero ahí nomás era arroz con huevito, un huevo para los dos. Fue parte de la alimentación por algunos meses que estuvimos allá. Pero fue parte de la escuela también. Dios estaba formándonos allí. Solo quiero recordarle eso. Cuando usted diga en algún momento o sienta que Dios lo está llamando, cuando Dios le hable, usted no pregunte, no argumente, acepte. Dios no se equivoca. Mire lo que hace Dios acá. Le dice, yo he ordenado los cuervos. Por eso fue que Elías ya no dijo, cuervos, y si me enfermo, ¿y qué me van a traer? Nada. Si viene de parte de Dios, Dios me lo puede mandar en cuervo, en gallinazo, en garrapatero, en lo que quiera. Yo no tengo problema si Dios lo dice. Vea, cuando Dios quiera bendecirlo a usted, puede mandarle con una persona que usted no lo espere. Cuando usted esté pidiendo un trabajo, pueda que el trabajo se le dé a una persona que usted jamás pensó que iba a trabajar con esa persona. Pero Dios, si Dios se lo está dando, vaya. Es Dios el que hace ese tipo de milagros. Dice, ¿qué es más fácil, que los animales o que las personas obedezcan a Dios? ¿Usted qué dice? ¿Qué es más fácil para Dios decirle a un humano, llévamele comida al profeta allá en el arroyo 2 veces al día? Llévamele carne y pan. O decirle mejor a un cuervo. ¿Quién obedece más, los animales o los humanos? Parece que por lógica diría, pues yo entre ordenarle a un cuervo o a una persona, la persona entiende. La persona sabe de a qué hora es de mañana y a qué hora es de tarde. El cuervo, ¿qué sabe de hora?
El cuervo se puede olvidar, el cuervo se puede morir, el cuervo se va para otro lado, el cuervo se come la comida. Pero no, fíjese la respuesta. Cada vez que Dios le ordenó a algún animal que hiciera algo, éste le obedeció a Dios. Piense por un momento, ¿qué otro animal o a qué otro animal Dios le dio alguna orden de que haga algo? ¿Alguna vez Dios le dijo a algún animal que haga alguna cosa y la hizo? Ahí hay algunos ejemplos. El pez que tragó a Jonás, la Biblia dice, y Dios tenía preparado un pez para cuando lo arrojaron a Jonás del barco, un pez grande vino y de una se lo tragó con todo, ni lo mordió, enterito se lo tragó. ¿Por qué? ¿Casualidad? No. Dios le había dicho a un pez, anda siguiendo el barco, anda allí. Anda allí, iba acompañando el barco. Cuando lo lanzaron, trágatelo. Y el pez no dijo, yo no quiero, está malo, está muy pequeño, está muy grande, está muy viejo, se lo comió. Simplemente, el pez que tragó a Jonás y estos cuervos. La Biblia habla también de un gallo, ¿se acuerdan? Cuando la negación también, un gallo cantó. Eso ya estaba profetizado, eso ya estaba dicho con anticipación lo que iba a suceder y se cumplió así. Entonces hubo un gallito que ya Dios le había dicho, tienes que cantar. Bueno, los gallos cantan a la hora que tienen que cantar, ¿no? Pero el gallo cantó la tercera vez y Pedro ya había negado al maestro, tal como se le había dicho. Dicen, las personas a las que Dios les mandó no siempre le obedecieron a Dios. Muchas veces Dios le dijo a las personas que hagan una cosa. A Jonás, Dios le dijo a Jonás, ve a predicar a Nínive. ¿Y Jonás qué hizo? Se fue a Nínive, se fue para Tarso, se fue para otro lugar. ¿Por qué? Porque no quería obedecer a Dios. Y el pez, ya iba a decir la ballena, pero no es la ballena, es un pez. El pez obedeció a Dios. O sea, ese día, ¿quién se portó mejor? ¿El pez o Jonás? El pez. Bueno, dice, los cuervos son unos animales muy desagradables y peligrosos, pero Dios los usó para alimentar al profeta Elías. Dios puede estar usando a ese jefe malo para darle empleo a usted. Muchas veces Dios usa a quienes menos nosotros esperamos. Pasados algunos días, dice la Biblia, continuando con el relato, dice que el arroyo donde Dios lo mandó ahí en Kerit, frente al Jordán, el arroyo se secó y Dios decidió cambiar de estrategia para alimentar al profeta Elías. Mire lo que dice el verso 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y viene nuevamente palabra de Jehová a Elías diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Aquí viene la segunda parte, la viuda y el milagro de la harina y el aceite. Dios le ordenó a Elías que se fuera a vivir a una ciudad llamada Sarepta. Allí Dios le había dado orden a una viuda para que lo sustente. Dios ya le había dicho, va a venir un profeta, va a venir un hombre que yo lo envío, tú le vas a dar de comer a él. Por eso fue que cuando Elías encuentra a la viejita, a la viuda, y él le pide agua, la viejita no dice, ¿quién eres? ¿Cómo así? Pues, ¿qué te crees? Porque ya la viejita sabía, Dios le había dicho, va a venir un hombre y tienes que darle de comer. Entonces dice, aquella viuda estaba pasando calamidades más grandes que las de Elías. Ella era pobre, ella tenía un hijo que mantener y solo le quedaba la última porción de comida antes de resignarse a morir. Dice la Biblia así, en el versículo 10 al 12, que ya solo le quedaba la última porción de harina para la última tortita y hasta ahí ya se dejaba morir de hambre. Y Dios le dice a esa viuda, voy a mandarte un profeta y tú lo vas a sostener. La viuda pudo haber renegado, ¿cómo así me mandas a mí? ¿Por acaso yo tengo plata? Ni para mí tengo y voy a darle a un muerto de hambre, esos vividores, esos profetas, pastores que son charlatanes, que no sé qué. La viuda hizo caso. Seguro le dijo a Dios, está bien Dios, no sé cómo si nos morimos juntos de hambre, pero si tú lo mandas, tú sabes que yo no tengo abundancia. Pero si tú me dices, haré lo que pueda. Hasta donde pueda, le daré de comer. Y Dios estaba probando el corazón de la viuda porque Dios también tenía preparado un gran milagro para la viuda y para sostener a Elías. Cabe resaltar aquí algunas cosas. Dios conoce las necesidades de las personas. Dios sabía que la viuda no tenía. Y cuando le dice que sustente a Elías, más que pensando en Elías, estaba pensando en la viuda.
solo que probó el corazón de ella. Dios sabía que Elías ya no tenía agua, que se secó el arroyo. Por eso lo mueve acá, a Sarepta, a donde la viuda. ¿Se da cuenta? Dios sabe cuando uno no tiene que comer. Dios sabe cuando no tengo ni para el bus. Dios sabe. Pero alguien dirá, ¿y por qué entonces si Dios sabe no nos manda plata, no nos manda comida? ¿Por qué no nos resuelve todos los problemas? Porque Dios en el proceso para hacer un milagro muchas veces pone a prueba la fe y la obediencia. Para ver si me amas. Mire, que no le dice a la viuda, yo sé que tú no tienes que comer. Abre un hueco en el techo que todos los días te va a caer comida ahí. No, le dice, sabiendo que no tenía que comer, tú le vas a dar de comer al profeta. Estaba probándole. Si ella hubiera renegado, hubiera dicho, no le voy a dar, no tengo, manda al otro lado, Dios hubiera dicho, está bien, quédate allí. Si te mueres de hambre, no es mi culpa. ¿Cuántas veces Dios habrá querido hacer un milagro con nosotros, pero puso a prueba nuestra fe y nuestra obediencia? ¿Sabe que la ofrenda y el diezmo, que es una de las cosas que enseña la Biblia, es esa una de las maneras de poner a prueba? Si tú me crees a mí, dice Dios, ok, cumple con tus ofrendas y tus diezmos. Alguien que no le crea a Dios dice, yo voy a dar mi ofrenda y mi diezmo, si con eso yo puedo comer, le voy a estar dando a muertos de hambre. Pero fíjese, Dios está poniendo a prueba nuestra fe. Como lo hemos dicho muchas veces, nosotros como pastores ofrendamos y diezmamos fielmente. Ahí Dios nos está probando. Yo sé que uno pudiera decir, híjole, en esta necesidad ya no diezmo, ya después que pase esto, ahí voy a diezmar. Pero yo le estaría diciendo a Dios, Dios, la verdad es que no confío completamente en lo que tú me dices. Después vuelvo a confiar cuando mejore la situación. Hemos tomado la decisión de ofrendar y diezmar, no importa, de lo que recibimos, de eso diezmamos. Es el acuerdo al que hemos llegado. Más que acuerdo, es la obediencia que hemos decidido tener para con Dios. Dice, él sabía que esta viuda y su hijo tenían la última porción de comida. Dios sabía que aquella viuda, a pesar de su pobreza, no le iba a negar un pan al profeta. Nadie es tan pobre como para no poder hacer algo por un necesitado. Mire, usted puede estar necesitado, pero siempre habrá alguien más necesitado que usted. Yo puedo tener necesidad ahora, pero créame, hay alguien por ahí que necesita más que yo. Eso siempre es así. Así que nunca cerremos el corazón como para no querer ayudar a alguien, porque en la pobreza todavía tenemos algo para dar y a veces ese algo es la semilla para que ocurra un milagro. En esa porción de harina que tenía la viuda estaba la semilla de un milagro que le iba a salvar la vida a ella, al hijo y al mismo profeta Elías. Si Dios conoce las necesidades de las personas, ¿por qué permite que la gente sufra calamidades? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? Las calamidades y el sufrimiento no son originados por Dios, sino por el pecado. El pecado produce necesidad y calamidad. Si Dios nos resolviera todos los problemas, nadie obedecería a Dios. La propuesta de Dios es correcta y sabia. Él ofrece el cielo únicamente para quienes lo aman y no quieren continuar sufriendo. El cielo es para eso. Cuando uno dice, no, este mundo hay tanta injusticia, tanta necesidad. Entonces Dios dice, te ofrezco el cielo, donde no habrá hambre, no habrá dolor, no habrá injusticia, no habrá robo, no habrá delincuencia, no habrá corrupción. Ahí nos ofrece eso. Elías le declara a la viuda el milagro que Dios iba a hacer con ella. Elías le dijo que le haga primero a él una torta asada y se la traiga y luego que coman la viuda y su hijo. Mire lo que dice el 13 y 14. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello, del poquito de harina que tienes, hazme una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, así le reveló lo que Dios le había dicho al profeta. La harina de la tinaja no escaseará. ¿Qué estaba Elías ahí? Profetizando, diciéndole lo que Dios le había dicho. Le dice, Dios ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dice, Elías estaba probando la fe y la obediencia de la viuda. Sin duda eso fue lo que Dios le dijo a Elías que hiciera. Los milagros ocurren cuando estamos dispuestos a creer y a obedecer a Dios. Si la viuda no obedecía, no hubiera tampoco recibido
el milagro. El milagro ocurrió. La harina y el aceite nunca se terminaron hasta que pasó la sequía. Finalmente, Dios le hizo un milagro más a la viuda. En el versículo 17 hasta el 24, allí habla de que a esta mujer se le muere el hijo. Pero por tener hospedado en su casa al profeta, el profeta oró y ese hijo resucitó. Y si no hubiera estado el profeta, el hijo moría simplemente. Mire cuánto bien nos hace Dios cuando tratamos bien a uno de sus siervos. La Biblia dice que cuando uno le da, aunque sea un vaso de agua fría, a una persona que predica la palabra, Dios mira eso y lo bendice. Hay gente que piensa que uno es tonto cuando uno le ayuda a alguien, cuando uno da una ofrenda, cuando uno da a la iglesia. Hay gente que dice, eres tonto dando allá, porque no entienden la Biblia. Pero Dios ese día estaba, mire, es un poco duro entender eso. ¿Cómo Elías le pide a la viuda que le dé primero la torta? ¿Por qué no le dijo, dale a tu hijo y come tú, que está flaquita? Yo he comido carne de cuervos, ¿no? O los cuervos me han llevado carne. Pero él le dice, hazme a mí primero. Puede ser como fea la actitud de Elías, pero no. Dios le dijo, tal vez pruébala de esa manera. Quiero ver la fe de esta mujer. Si esa mujer te da a ti, esa mujer está lista para recibir el milagro. Su corazón está dócil, está en condiciones de recibir. Cada vez que hagamos algo en obediencia a Dios, Él nos bendecirá grandemente y de muchas maneras. Los hijos de Dios también pasan por situaciones adversas. Sin embargo, la bondad de Dios siempre está ahí para socorrerles. Dios hace milagros asombrosos, ¿verdad? Dios es un Dios increíble. Muchas veces los momentos más críticos se convierten en la antesala de un gran milagro. Cuando uno cree, dice, creo que aquí me voy a morir, aquí se acaba todo. Justo ese es el paso previo para que Dios haga un gran milagro. La fe y la obediencia son aspectos claves para que Dios pueda obrar a nuestro favor. Si ahora mismo usted está pasando por una situación difícil, no hay trabajo, está enfermo, no sé, alguna calamidad, por favor, no reniegue, no ofenda a Dios, tampoco se desanime, no deje de hacer lo correcto. En el tiempo de Dios, cuando nosotros decidimos poner a Dios en primer lugar, Dios tendrá preparado un gran pez, unos cuervos, una viuda, yo no sé, pero Dios tendrá algo preparado para hacer un milagro. En el momento último, tal vez, aparecerá algo, saldrá un nuevo trabajo, una persona, eso yo no sé, esas son cosas que Dios maneja, pero Dios sigue haciendo milagros asombrosos. Dios sigue sustentando a viudas, a huérfanos, Dios sigue sanando enfermos. Dios es real. Amado Dios, te doy gracias por el estudio de hoy. Bendice nuestras vidas. Ya lo has hecho con tu palabra. Ahora te pedimos que nos des fortaleza y fe para continuar. Oro por aquellas personas que están pasando por calamidad, aquellos que han perdido familiares, aquellos que no tienen un trabajo, aquellos que tienen deudas atrasadas, no han podido pagar el arriendo, aquellos que están con dolencias en su cuerpo, pero no tienen para ir a hacerse atender de un médico. Dios, tú puedes hacer un milagro y obrar ahora mismo un milagro asombroso. Tú puedes quitar ese dolor. Tú puedes, Señor, sanar del COVID. Oro por cada persona que oye este estudio y que está afectado por esta enfermedad tan fea. En el nombre de Jesús, toda enfermedad es quitada por el poder de Jesucristo. Toda enfermedad, Señor, de esta pandemia es quitada, y aún los que ya fueron sanados pero han quedado, mi Dios, con afectación en sus pulmones, en su cuerpo. En el nombre de Jesús oro por un milagro para que haya sanidad completa, total. En el nombre precioso de Jesús le damos la gloria y la honra al único que tiene poder para hacer milagros asombrosos, a Jesús de Nazaret, al Dios Todopoderoso. Amén y amén. El versículo a memorizar es Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Dios le bendiga.